Señores y señoras, los he reunido para hablar de la sacudida que Uruguay le dio a México, ¿verdad? Ese 4-0 en un partido amistoso, pero preparatorio para la Copa América, tanto de un lado como del otro, ojo. Hat-trick de Darwin Núñez, el delantero de Liverpool, y pare usted de contar un once que responde a un proceso de Jaime Lozano que ha tenido que dar muchas, pero muchas explicaciones. Con Héctor Huerta, Richard Méndez y Barack Feber vamos a hablar el primer tema, porque en este resultado trae algo sobre Bielsa, que le mandó un mensajito a la selección mexicana de fútbol. Pero lo primero es lo primero. Uruguay exhibió a México, pero Jaime Lozano dice que tuvieron un buen desempeño. Específicamente declaró: hay que estar juntos y unidos a pesar del resultado, y analizando jugador por jugador, parece que tuvieron un buen desempeño a pesar del resultado. No es que hayamos hecho un buen partido, pero individualmente estuvieron al nivel. Nos duele muchísimo el resultado de hoy, pero nos servirá muchísimo. A ver, ¿a quién le preocupa lo que ha hecho México en este amistoso de cara a la Copa América? Levante la mano. ¿A quién le preocupe o a quién no le preocupe? A ver, que veo la de Richard levantada. Ahí va. Los dos deditos. A Okay. todo el mundo le tiene que preocupar. Los dos de Barack. Barack, empiezo por tus deditos. ¿Cuántos Sí, te no, preocupan? el último partido, Sí, claro. saludos, Richard, Héctor, Caro. El último partido solamente es la confirmación del desastre del fútbol mexicano. No tiene que ver necesariamente con el entrenador. La gente que lleva los mandos de la selección nacional y del fútbol mexicano quiere que hablemos del entrenador. Creo que por eso, de manera bastante perversa, han tratado de encontrar el peor entrenador posible para que siempre lo único que tengan que hacer sea el cambio de entrenador. Y así seguimos, ¿no? Hemos cambiado de entrenador una y otra vez, hemos sido todo el perfil posible de entrenadores y no solamente entrenadores, podemos citar nombres en la federación, directivos, pasan, desfilan y no cambia lo que tiene que cambiar, que son los cimientos y los que mandan, ¿no? O sea, los que han dirigido al fútbol mexicano, los que han tomado las decisiones que no han llevado a avanzar al fútbol mexicano, son los que siguen ahí y los que quieren y los que han logrado que el debate siga en torno al entrenador, como si el entrenador fuera el responsable de la realidad que vimos claramente en contra de Uruguay, una vez más, por si no era ya suficiente con lo que habíamos visto antes. Una selección uruguaya muy superior en todos los sentidos, una selección uruguaya que ni siquiera llevó a lo mejor que tiene a ese partido, como México tampoco lo llevó, pero mientras México fue una caricatura, porque no tiene ni futbolistas veteranos de jerarquía y de historia en la selección mexicana, a los cuales cortar sea difícil, porque es muy fácil cortar a jugadores que no hacen nada en sus equipos y no han hecho nada por la selección nacional. Lo difícil es cortar a los Cavani, a los Suárez, a los Godín, aquellos futbolistas uruguayos que no queda de otra más que renovar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay jugadores jóvenes en Uruguay tirando la puerta, porque ahí está Darwin Núñez para encabezarlos, porque hay un montón de futbolistas jóvenes uruguayos, la mayoría de ellos que ni siquiera jugaron ayer, como Valverde y como Araujo, que tiraron la puerta. En México le está saliendo la puerta a chicos que no son capaces ni siquiera de tocarla porque no están preparados para jugar en la selección nacional y no pueden mejorar ni siquiera la mediocridad que había antes. El problema no es de estos chicos que hacen lo mejor que pueden, no es de este entrenador que es muy pequeñito por ahora, que le tocó la lotería y no sabe cómo administrarla, tampoco es su responsabilidad, sino de la gente que quiere que sigamos hablando del técnico en turno. Y es la gente que no cambia, y los cimientos del fútbol mexicano siguen siendo los mismos. Y cuando en el año 2017 se confirmó que México iba a jugar en casa la Copa del Mundo, no se hizo nada. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, y ahora en 2022 nos hablan de renovación, después de 5 años en que el fútbol mexicano no hizo nada. Es vergonzoso. Si lo queremos reducir todo a 90 minutos, ahí está el ejemplo. Claro, pero yo voy a tratar de ponerme como que en los zapatos de esos jugadores que le están dando una oportunidad. Y ponerme en los zapatos de un Jaime Lozano que cree en su proceso y que entiende que puede rescatar cosas a nivel individual. Pero es que se vio completamente sacudida esta selección. El Chino Huerto decía que prefería perder este tipo de partidos contra Uruguay que ir a ganar a Honduras. Entonces, Héctor Huerta, como ellos quieren que hablemos del cambio de entrenador y tú ya tienes una premonición, dime, si tú quieres hablar del próximo entrenador que tendrá México a consecuencia de este resultado, o antes de la Copa América o después de la Copa América, o prefieres decirme
¿Cuál es el problema y cuál es la solución de esta selección mexicana? Mira, hace unos días Beto Murrieta fue convocado allá a las instalaciones de la federación para entrevistar a Ibar Cisniega. Ibar Cisniega, que de fútbol sabe nada más que la pelota es redonda y sabe que juegan, creo que sí sabe que juegan 11 contra 11. No estoy Ha seguro, tenido no estoy tiempo para seguro, aprenderlo. pero creo que sí sabe. Sabe de pentatlón mucho, porque fue un gran pentatleta mexicano, pero de fútbol no sabe ni la O por lo redondo. Entonces, él le dijo que los resultados no importaban en la Copa América, que era un proceso de transición para llegar al Mundial del 26, fortalecidos después de probar jugadores y tal, tal, tal. Eso es una absoluta mentira. O sea, los resultados siempre importan, siempre, en cualquier actividad, pero en el fútbol particularmente y en el mexicano más específico, más todavía. Porque los resultados son los que le dan la posibilidad al directivo, en este caso, de salvar su cabeza cortando la del entrenador. Ese es un ritual mexicano ancestral, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que cualquiera que tiene un gramo de cerebro se da cuenta de que al Jimmy Lozano lo están usando. Eso está clarísimo, ¿no? Que es un instrumento nada más para que Juan Carlos Rodríguez y Bar Cisniega, toda la estructura que ellos crearon, se sostenga y con el cambio de entrenador mitigue un poco la molestia del público cuando los resultados adversos se produzcan uno tras otro, como está pasando ahorita. El caso del Jimmy Lozano, yo por eso decía, la premonición que tengo es que Javier Aguirre, ya desocupado, sabiendo yo que tiene que estar en México por cuestiones familiares, que tiene que venir acá frecuentemente y que tiene que estar acá si es posible con un trabajo estable, y este trabajo estable le daría de aquí al 2026 una actividad permanente con un sueldo muy importante y sin la responsabilidad de los resultados en la banca. Entonces, si él viniera acá, yo tengo la premonición de que quemarían la carta llamada Rafa Márquez, en lugar de traer un entrenador extranjero y buscar otras soluciones fuera, traer a alguien de casa que está dirigiendo al Barça B ahorita en la segunda división española, de tercera, más bien queriendo subir a segunda, lo tiene en zona de calificación, lleva 70 puntos ahorita, va a jugar la promoción para el ascenso. Entonces, si la selección mexicana quema su carta fuerte, que es Rafa Márquez para el futuro, y lo pone en la selección nacional en la banca, pues acaba con las críticas, se renueva la esperanza, que en México es muy común estar renovando esperanzas, y entonces los directivos se cubren ellos con esta cortina de humo que pusieron al decir que los resultados no importan. Cuando corran la cortina y la abran para que venga la luz, el técnico ya será otro. Y ellos mismos habrán fraguado en el interior de esas maniobras que hacen ellos, habrán fraguado la salida del Jimmy Lozano. Es un sacrificable en cualquier momento y por desgracia para él, ayer tomó una pésima decisión y Bielsa se lo refrescó en la cara al utilizar un equipo suplente contra una potencia como Uruguay. Es una absoluta estupidez. Sí. Bueno, ya vamos a mostrar ese mensajito, pero antes también quiero sumar la opinión de Richard. ¿Cuál fue el peor error de Jaime Lozano en esta goleada sufrida por el Tri, en donde estamos viendo las estadísticas, ¿no? Pero se les vio sin solución ante la presión alta de Uruguay, la superioridad en el centro de la cancha fue latente, mala coordinación de la defensa, y pare usted de contar. Pero ¿qué fue lo peor? ¿Cuál fue el gran error del Jimmy Lozano como entrenador? Bueno, el gran error viene mucho antes del partido. El gran error es dejar que te calienten la oreja los directivos de la Liga, de la Federación Mexicana, Es lo perdón. mismo. Ese es el gran error. A ver, en México se había prometido un rejuvenecimiento y yo no veo ningún rejuvenecimiento. Yo lo que veo es una limpieza de algunos elementos que incomodan bien al cuerpo técnico o bien a alguno que otro directivo. Algo que no digo que no sea bueno que suceda en México, pero es algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Hoy en día, ver a México, sí, con un equipo mezcladito, porque de ahí podríamos decir, hay 3, tal vez hasta 4 que podrían entrar dentro de los planes de titularidades de los 11 que vaya a presentar Jimmy Lozano. No sé, a mí se me ocurre Arteaga, Orbelín, Edson Álvarez, que comete el error en aquella pelota que pierde en la mitad de la cancha en el partido de anoche. Pero tiene jugadores que no es que estaban debutando. Ahora, si de aquí a la Copa América o después de la Copa América, como creo todos vaticinamos, si las cosas no cambian va a suceder con Jaime Lozano, el que venga, llámese Rafa Márquez, llámese el Vasco Aguirre, el que sea se va a encontrar con el mismo escenario. ¿Cuál es ese escenario? Un escenario que tiene ingredientes como que hoy en día México no tiene una gran generación de relevo,
como para tú refrescar la selección. Hoy en día, este grupo y el que le sigue son consecuencia de las normas del fútbol mexicano, una liga donde cada vez hay menos espacio para el jugador mexicano. Es decir, tienes montones de canteras y son muy pocos los que van a llegar a primera división. Son muy pocos los que van a poder tener la oportunidad de mostrarse, de crecer, de desarrollarse, de poder nutrir una selección. Entonces, no puedes tener una generación de relevo. Si lo comparas con el rival de anoche, en Uruguay lo que sobra es generación de relevo. En Uruguay, Fede Valverde sale del Peñarol de Montevideo siendo un niño prácticamente, ya habiendo jugado partidos en primera, y va directamente al Real Madrid Castilla. Y así como muchos, esa selección uruguaya lo que le sobran son jugadores que están en Europa. A la selección de México que vimos ayer y la que está dentro de esta lista, que hoy está tratando de dejar los últimos nombres para formar los 26 que van a la Copa América. Claro, lo más que le faltan son jugadores que estén en Europa. El mejor nivel de una selección de alta competencia lo vas a encontrar en Europa. Si miras al torneo local donde solo unos pocos pueden entrar, bueno, son muy pocas las posibilidades de refrescar, de rejuvenecer. México está atendiendo demasiado tarde los problemas que debió empezar a atender, como bien nos recordó Héctor, o nos recordó Barak, cuando se supo que México iba a ser coorganizador de la Copa del Mundo. Pasó el tiempo y se olvidaron de hacer las cosas y aquí está la consecuencia. El Mundial es en el 2026, sí, eso es a la vuelta de la esquina. Van a tener tiempo. Tú me estás diciendo que el Jimmy Lozano está siendo manipulado. Claro. A ver, cuando un entrenador de una selección deja que le nariceen la selección, que le escojan los jugadores, que le hagan limpieza del vestuario, claro que está permitiendo que haya una injerencia. Bueno, totalmente. Marcelo Bielsa, el seleccionador de Uruguay, aprovechó de mandar ese mensajito que duele pues al orgullo de quienes saben que tiene la razón, porque después de la goleada lo que ha dicho es esto: un equipo que está preparándose debería de haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío, sabiendo que tienen que jugar contra Brasil. La explicación está muy clara, pero es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas. Los errores y resultados adversos bien manejados son trampolines para acercarse a una versión verdadera. Ahí está el dardo al Jimmy Lozano. Barak, ¿coincides de que no es que sea el proceso de Jimmy Lozano, sino que simplemente recibe órdenes y por eso puso el equipo que puso para enfrentar a Uruguay ayer? No, a ver, las declaraciones de Bielsa son como el quinto gol, ¿no? El 5-0. Total. Por si faltaba algo. Dos, no, yo creo que, a ver, sí está manipulado totalmente desde la primera convocatoria. Tú ves a Jimmy Lozano, analista, y 2 días después, director técnico de la selección, y como analista de televisión, no ponía a Memo Ochoa en su 11. Tan fácil como eso, o sea, es tan evidente como eso, ¿no? Guillermo Ochoa no estaba en su 11 ideal cuando le pidieron que hiciera un 11 en la pantalla como comentarista, cuando no tenían ni idea que 48 horas después iba a ser entrenador de la selección. Y cuando llegó, no dejó de ponerlo. No dejó de ponerlo en los partidos más irrelevantes. Y de repente, ahora resulta que no va a la selección nacional porque se dio cuenta a 2 años que, híjole, sí, habrá que renovar la selección nacional, ¿no? Que por supuesto que está manipuladísimo y eso es producto de ser un técnico que no tiene ningún mérito para estar en la selección nacional y no le queda de otra más que decir sí señor, sí señor, sí señor. Pues, ¿a quién le ganó? Dirigió a Querétaro y a Necaxa. ¿Y qué hizo en Querétaro y Necaxa? Dirigió una selección sin importancia, honestamente, como es la olímpica, más allá que haya hecho un trabajo correcto. No tiene relevancia el foro olímpico, porque nada más hay que ver los rivales a los que enfrentó y con la seriedad con la que hizo las convocatorias y los jugadores que tuvieron disponibles para los Juegos Olímpicos de Japón. Entonces, por supuesto que no tiene de otra. Ahora, si hablamos de la decisión de los 11 que salieron contra Uruguay, eso ya es de Lozano. Eso sí no se lo puedes achacar a los idiotas que lo manejan y que han manejado al fútbol mexicano durante por lo menos 30 o más años. Yo lo he visto durante 30, 35. Héctor ya mira cuántos años llevan ahí al cargo, pero son los mismos, son los que no cambian. Mientras podemos cambiar a Alberto de la Torre y a Justino y a Decio y a Miguel Arriola y a Ibar Cisniega y podemos mencionar muchísimos nombres. Los que están detrás son los que realmente no cambian, los que siguen ahí y los que, por supuesto que no ponen la alineación, no llegan a tanto. Eso sí se embarró solito Jaime Lozano en contra de Uruguay. Aún así jugando con los más fuertes, y esto entre comillas, es decir, la selección mexicana con jugadores medianos a nivel internacional, porque es tremendo lo que ha hecho Luis Chávez y lo que tardó en tener oportunidad Luis Chávez, ¿no? Luis Chávez
ahora mismo es indispensable. No juega Luis Chávez y la selección se queda en 1000 pedazos. Luis Chávez no debuta en selección hasta los 25, 26 años, 6 meses u 8 meses antes del Mundial de Qatar, y esa es la historia del fútbol mexicano, ¿no? Cuando a Qatar convocas a futbolistas que ya llevaban 2 mundiales encima, que ya tenían el proceso acabado, los Guardado, los Héctor Herrera, los Memo Ochoa, los vuelves a convocar porque los directivos necesitaban que la gallina de los huevos de oro por lo menos llegara a octavos de final otra vez, ¿no? No se podía quedar en fase de grupos pensando en el Mundial de 4 años después. No, ¿qué tal si jugamos con jóvenes y les damos una experiencia mundialista de cara a 2026 y resulta que quedamos fuera en la fase de grupos? Eso era inviable. Bueno, en Qatar se echó a perder todo porque ni siquiera se pudo dar fogueo a futbolistas que lo necesitaban de cara al Mundial que se iba a jugar en casa 4 años después, y con los de siempre ni siquiera se avanzó a octavos de final. A partir del día 1 después de Qatar, se vieron, si no se habían hecho cambios antes, el día 1 después de Qatar debieron haberse hecho cambios, no palabras, y lo único que nos dieron fueron palabras y el humo de toda la vida. Entonces, si lo queremos reducir todo otra vez a la alineación de Jimmy Lozano contra Uruguay, estamos cayendo en un error perverso. Claro. Por supuesto que se equivocó Jaime Lozano en la alineación contra Uruguay. Los 11 mejores jugadores de México, como están las cosas, no habrían competido contra esta selección improvisada de Uruguay, porque eran 16 convocados, y el fútbol uruguayo ha trabajado muy bien, y el fútbol mexicano no, y el fútbol uruguayo tiene un técnico, o sea, además de que tiene mejores jugadores, tiene mejor técnico. Entonces podemos debatir y discutir y hablar de la historia del fútbol mexicano, y al final todo se reduce a que Uruguay tiene muchos mejores jugadores y México tiene muchos peores jugadores, y que encima Uruguay tiene un mucho mejor entrenador que México, y México pudo tener al entrenador que ahora mismo está en Uruguay. Sí. O sí quiso, Héctor. Nos echó eso encima. Respóndele Barak, Héctor. No, yo lo que creo es que Uruguay todavía le faltan talentos en la cancha, no los puso ayer. Arrascaeta, falta De la Cruz, falta Valverde, sobre todo Valverde, que viene de ganar la Champions, falta Ronald Araujo. O sea, el equipo tiene más posibilidades de ser más fuerte, y en la Copa América será más fuerte que lo que fue anoche. El asunto es que también el equipo A mexicano, que hubiera jugado los titulares, igual hubiéramos perdido. O sea, pero ya va, el equipo A, Héctor, no fue convocado. No, sí estaba en la banca todo el equipo A. Pero el problema de México es eso, nuestro equipo, el principal, habiendo jugado contra esta potencia de Uruguay parchada, digamos, aún así hubiéramos perdido. Tengo la certeza de que hubiéramos perdido 2-1, 1-0, 3-2 probablemente, no sé, pero hubiéramos perdido de todas maneras. El asunto es que la estructura del fútbol mexicano, en lo general, es súper frágil, está llena de compromisos, llena de intereses. Están privilegiando siempre el asunto del negocio antes que la planeación deportiva, de la planeación de largo plazo. No hay planeación de largo plazo. Lo que decía ahorita Richard, son 4 mexicanos por equipo que juegan cada semana y 7 extranjeros. O sea, cada semana solamente pueden jugar 79 mexicanos de inicio, contando los 11 de Chivas. O sea, imagínate en este universo de 198 que juegan todas las semanas, la inmensa mayoría son, casi el doble, son extranjeros en relación a los mexicanos. Esto de la liga impacta directamente en selecciones nacionales, y esto también impacta en el surgimiento de talentos. ¿Cómo van a surgir talentos si no hay espacios para mostrarte? Hay muy poco espacio en primera división para jugadores mexicanos en su propio país. Es lamentable esto, pero la estructura está mal, ya se sabe que está mal, y los dueños tienen interés en que siga mal. O sea, ellos no quieren que se reduzca el número de extranjeros, no quieren que se vuelva el ascenso y el descenso, que le da al futbolista de media tabla hacia abajo, le da un nivel de competencia, de exigencia, de presión, sabedor de que su carrera puede limitarse a la segunda división, que puede ser dañada su economía, que el equipo puede perder muchísimos millones. Bueno, pues están cuidando sus millones que valen las franquicias chafas que tenemos en primera división, las quieren cuidar porque ya con un fondo de inversión que viene ahora en este verano, probablemente lo incorporen, lo anuncien, de $1,400 millones, que va a inyectar un fondo de inversión a cambio de los derechos de televisión del 2028 en adelante, y a cambio de derechos de selección nacional también. En fin, a cambio de una serie de cosas, este fondo de inversión que tienen ahorita 5 candidatos, entre ellos el que compró la Liga Española también, este fondo de inversión les va a inyectar de entrada a cada club 700 millones repartidos en partes iguales entre los 18.
Eso es lo que ahorita los trae a todos los directivos entrados en el fútbol, nada más eso, el dinero que va a entrar de la nada. Y después los otros 700 millones que sobran se van a repartir en partes ya diferentes porque de acuerdo al valor de cada equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que a ellos les preocupa. ¿Cómo entra el dinero? ¿Cómo hacer clic a la caja? El fútbol les vale cacahuate, tan ¿no? cierto es lo que dices, que las razones por las cuales Marcelo Bielsa no es hoy el seleccionador de México es porque tenía demasiados problemas con respecto a esto de las promociones, los comerciales, y no se quería prestar a esta maquinaria de hacer dinero en cuanto a la selección mexicana de fútbol, que es la cesta de los huevos de oro.